materiales y elementos de edificio que tiene la Facultad de Arquitectura, que bueno, donde están trabajando, estamos haciendo todas las prácticas por las tardes, ustedes también del estacionamiento, lo que está atrás es LEME. En este laboratorio venimos trabajando desde hace muchísimos años con el tema de la tierra, desde que empezamos a investigar tierra, empezamos a desarrollar toda el área de los ensayos, los aspectos tecnológicos de la tierra en el laboratorio. Después vino la construcción del CREATIC. Resulta que a través de los años nos vamos dando con un problema, nos fuimos dando con un problema que existe al día de la fecha, que no todos lo mencionan. Todos nos gusta, estamos todos con la temática de construir con tierra. El problema es, ¿dónde está la tierra? Que a nosotros nos ha pasado algunas veces en áreas rurales, donde el suelo disponible era de muy mala calidad y no daba, por ejemplo, para construir con PTC. Prácticamente no tenía arcilla. Entonces tenían que esperar el camión de la comuna que les vaya a traer gratis un poco de suelo que estaba distante como a 30 kilómetros, una veta que se sabía que tenía un suelo adecuado para poder construir. Lo mismo en otras localidades donde hemos ido a hacer capacitaciones que nos pasa lo mismo. Pero lo más paradójico de todo es que eso estaba pasando en las zonas rurales. Pero ¿qué pasa en los centros urbanos? Cuando nosotros hemos tenido que construir el CREATIC, no conseguimos tierra. No había tierra. Es más, para conseguir la tierra, como decía el arquitecto ayer en algún momento, hemos recibido un camión que pasaba por la esquina para traerlo para acá. No la conseguíamos la tierra, no conseguimos tierra en esas cantidades. Entonces, se nos presentaba un problema de que era, ¿de dónde sacamos la tierra en áreas urbanas, en áreas muy densamente pobladas, para poder construir con tierra y hacer bloques de suelo cemento, por ejemplo, o de tierra comprimida? Entonces, surge una idea, un trabajo, de magnificar la cantidad de tierra que salen de las excavaciones. Y surge de ver la orilla de nuestra ciudad, la entrada principal de nuestra ciudad, muy querida, pero llena de basurales. Y la gran parte de sus basurales era tierra acumulada y escombro acumulado. Entonces, hace unos años atrás empezamos un estudio, hicimos un proyecto para ver si era posible utilizar los escombros, era posible utilizar esa tierra y qué cantidad de tierra era. Los resultados dijeron que era posible. Ahora el tema era, toda la tierra era la misma, qué cantidad de tierra había. Porque la idea era también sacar el problema de ser solamente un problema del ámbito rural, del pequeño productor, de la autoconstrucción, sino tratar de meterlo como un problema ya industrial. Un industrial necesita grandes volúmenes de tierra, necesita grandes cantidades de tierra. Si queremos reemplazar a los materiales convencionales que llamamos ladrillo cerámico común, bloque de hormigón, deberíamos hacer que las empresas o las fábricas empiecen a producir en escala industrial los bloques de suelo cemento, materiales alternativos. El tema de dónde salía. Entonces se nos ocurrió ver qué estaba pasando en la ciudad. Y fuimos, hicimos un pequeño relevamiento y empezamos a ver, justo coincidente con una etapa que hubo un auge de la construcción muy grande, entre el 2003 y el 2012 o 13 más o menos. Entonces empezaban a hacerse edificios por todas partes. Y esa era la tierra que iba a parar a la costanera. Ese era el escombro de las demoliciones que iba a parar a la costanera. Y nos llamaba la atención. Para nosotros la tierra es prácticamente la misma, porque la veíamos toda colorada, todo igual, todo esto, todo aquello, decíamos, es la misma tierra, será igual. Entonces, sabemos que en geotécnica el suelo no es exactamente igual en todas partes, pero ¿qué posibilidad había de cuantificar e identificar ese tipo de suelos para que acopiado en determinadas cantidades permita un volumen necesario de materia prima para realizar los bloques? Y así nació el trabajo, que se llama Caracterización Física de Suelos del Gran San Miguel de Tucumán para la fabricación de bloques. Le llamamos Gran San Miguel de Tucumán porque en nuestra ciudad, como han hecho en Buenos Aires, también han hecho el Gran Buenos Aires, aquí también han hecho lo mismo. Dentro de las 4 avenidas principales le llamamos el Gran San Miguel. Y eso es el Gran San Miguel, el resto es San Miguel. Nosotros a veces nos quejamos los porteños, pero aquí somos iguales.
Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a estudiar las construcciones nuevas que había dentro de la ciudad, todas las excavaciones que venían de la ciudad, y había muchos edificios que se estaban construyendo. Entonces, cuando empezamos a ver los edificios, los camiones de tierra que salían de un edificio, nos llamó la atención la cantidad de camiones. 38 camiones, 76 camiones, otras obras tenían 150 camiones de tierra extraídos en los fines de semana porque era cuando se aprovechaba para sacar el material por el tema de los permisos municipales. Entonces veíamos colas de camiones sacando tierra que después las veíamos amontonadas a la orilla de la autopista, de la avenida, en cualquier parte, porque ni eso estaba regulado. ¿Qué es lo que estaba pasando? La realidad que estaba pasando en la ciudad. Entonces, ahí está la autopista, la entrada principal de la ciudad, le da la bienvenida a todos, con todo un basural de punto a punto. Decíamos, ¿qué posibilidad hay de utilizar todo eso? Y bueno, elegimos la zona de estudio, como el Gran San Miguel, las avenidas principales, La Roca, que está aquí adelante, la Sarmiento, lo que en total ocupa un área más o menos de cerca de 600 hectáreas. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para determinar, tomar muestras de suelo de todas partes? Para lograr en todo el ámbito ese, identificarlo, o por lo menos calificarlo. Bueno, me acordé que la municipalidad cada vez que presentaba un trabajo, con obras de más de 4 pisos nos pedía un estudio geotécnico. Entonces acudí a la decana, le pedí una nota, un permiso, hablé con el director de catastro de la municipalidad y nos autorizó a hurgar los archivos de todas las obras que se realizaron en los últimos años dentro de las 4 avenidas y todas ellas tenían un estudio geotécnico realizado. Por lo tanto, no ha sido el gran trabajo tampoco. Todo eso que está en rojo son edificios que hemos podido relevar de la municipalidad. La municipalidad tiene un estudio de todo el perfil geológico, desde la cota cero hasta los 20 metros de profundidad, con estudios granométricos, índice de plasticidad, límite líquido, límite plástico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos resumido un poco el trabajo, hemos dicho, bueno, tomemos todos los datos que tiene la municipalidad, teníamos el permiso de hacerlo, datos que estaban aportados por distintas empresas que se dedican al estudio de suelo en Tucumán, de reconocido prestigio, y nosotros lo que hicimos es tomar algunas muestras de algunas obras nuevas que se estaban haciendo en distintos puntos y sacar muestras de suelo de ahí. Previamente habíamos visto de que toda la zona sur de la ciudad no era que todo el suelo era igual, pero tampoco era tan distinto. Toda la zona sur de la ciudad, esta parte de aquí abajo, de la 24 de septiembre para acá, o sea, hasta donde estábamos, el suelo presentaba una característica. Hasta los 4 metros nos daba un índice de plasticidad menor que 7, perdón. Entre los 4 y los 8 metros, el índice de plasticidad variaba y llegaba a los 12, entre 7 y 12. Y debajo de los 8 metros, 10 metros, hasta los 20 metros, teníamos índices de plasticidad muy altos. 16, 17, 18 valores muy altos. En cambio, en la zona norte, únicamente hasta los 3 metros teníamos plasticidades bajas, hasta 8. Y especialmente en la zona noroeste, en este sector, veíamos que el suelo se comportaba más o menos igual. Veíamos que teníamos plasticidades hasta los 6 metros que podían llegar hasta 10 u 11 inclusive. O sea que todo el sector prácticamente nos estaba demostrando de que podríamos trabajar, que tenemos presentes 3 tipos de suelo. Suelos con plasticidades inferiores a 8, entre 8 y 12, y entre 12 y más de 12. Bueno, la bibliografía universal nos está diciendo más o menos cómo se deben estabilizar ese tipo de suelos. Y tratamos de hacer nuestro trabajo buscando de qué forma podíamos acercarnos lo más posible a las normativas, para que no sea aleatorio. Si bien en el país no hay todavía normativas, en este momento en la Red Protierra estamos tratando de armar o redactar una normativa para que veamos cuándo pueda ser aprobable. La idea es ver cómo podemos hacer esa normativa, pero basado en las normas que sí existen sobre el suelo en el país. Normas que son de IRAM y normas que son de Vialidad de la Nación.
que están muy dirigidas al tema de camino, es cierto, en ingeniería vial. Pero hay muchas cosas que pueden ser apropiadas de esas normas y pueden resultar interesantes o valorables, por lo menos. Entonces, decíamos, las normas GIRA regulan perfectamente cómo hacer una granometría por vía seca, una granometría por vía húmeda, un ensayo de plasticidad, un ensayo de densidad, de humedad óptima y de clasificación de suelos. Eso está, y eso nos sirve, tanto a los viales como a nosotros. Entonces decíamos, esas normas existen, las usemos. Ya teníamos una normativa a la cual podíamos acudir de cómo hacer los ensayos y qué ensayos, o qué tipo de características nos interesaba saber del suelo ¿para qué? Para poder estabilizarlo, ya sea comprimirlo y para poder también ver cuál era el aglomerante más apropiado. Hicimos los ensayos, hicimos todas las pruebas, pero ¿qué dijimos? Bueno, ya están los ensayos, los hemos hecho de acuerdo a las normas. ¿Y ahora qué? Ahora volvemos a lo que hacemos siempre. Hagamos ensayos individuales, los metamos en la prensa, veamos qué nos da, y vamos haciendo un trabajo de prueba y error hasta que encontremos el valor. Entonces nos pareció bastante apropiado recurrir a las normas internacionales. Hay normas, hay otros países como muchos, Brasil, Colombia, Perú, España, México, que ya tienen normativas establecidas de cómo hacer y qué características deben tener los BTC o los suelos para hacer BTC. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos, por ejemplo, con los resultados de los ensayos que nosotros realizamos, tomamos una gráfica, una distribución de curva granulométrica estudiada por el Crater. Después de muchísimos ensayos, ellos elaboraron una gráfica en donde dicen de que cuando las curvas granulométricas de los suelos se encuentren comprendidas dentro de esas curvas límites, no asegura de buena calidad. Dice, son recomendables para hacer BTC. Ya es mucho, a nada ya es mucho. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Tomamos 3 muestras de suelo de distintos sectores que tengan esas características. Un índice de plasticidad menor que 8, entre 8 y 12 y mayor que 12. Le estudiamos la granulometría, la pusimos dentro de la gráfica que da las normas de España y nos estaba dando que eran hasta acá, veníamos bien. Después hicimos lo mismo con el tema de plasticidad. Perdón, clasificación de suelo. Bueno, una vez que teníamos los límites de plasticidad y los valores límite líquido, límite plástico y granulometría, pudimos entrar a hacer la clasificación de suelo y posteriormente bueno, nos daba que uno era de una tierra limosa de color rojiza, la otra una tierra arcillosa de color rojiza y la tierra arcillosa plástica. Identificamos 3 tipos de suelo. Lo que hablábamos, menor que 8, entre 8 y 12 y mayores que 12. Los resultados de los ensayos están ahí, y luego que teníamos todos los datos de plasticidad del suelo, hicimos también lo mismo que con granulometría. Las normas españolas también adoptaron de la gráfica y de las recomendaciones de Crater, establecieron una zona sombreada donde ellos dicen que cuando los índices de plasticidad del suelo caigan en función del límite líquido, caigan dentro de esa zona sombreada, los suelos son aptos para fabricar BTC. Dan valores recomendables, son suelos recomendables para la fabricación de BTC. O sea, que hasta acá teníamos 2 cosas. Una era la curva granulométrica y otra era el valor de plasticidad. Entonces, con esos 2 datos, que ya verificados a través de nuestras normativas y aplicada y combinada con las normativas existentes sobre la fabricación de BTC de otros países, ya nos estaba dando una garantía de que íbamos bien encaminados y que los valores que era posible la fabricación de BTC con los suelos que tenemos acá. Después estudiamos la compactación. ¿Qué hay para compactar? ¿Qué tenemos? Tenemos equipamiento, sí, las máquinas manuales, que ya las conocemos todos, o tenemos las máquinas hidráulicas, que en el mercado se están fabricando mucho. Aquí en Tucumán ya tenemos varias empresas que están trabajando con máquinas hidráulicas. ¿Para qué? Para determinar cuáles serían los valores de presión que deberíamos dar al bloque. Ya tenemos identificado el suelo, ahora tenemos que identificar con qué presiones trabajábamos. Si íbamos a trabajar con máquinas manuales o con máquinas hidráulicas o semi-industriales. Entonces resolvimos trabajar con 3 presiones distintas. 5 toneladas, 10 y 15 toneladas.
El tema que ya teníamos definidas las presiones, ahora tenemos que definir cuál era el aglomerante que íbamos a utilizar para estabilizar. Para suelos menores de 8, bueno, toda la bibliografía universal recomienda trabajar con cemento Portland, no hay problema. Para suelos con índice de plasticidad alto, sabemos que es preferible trabajar con cales. Las cales generalmente reaccionan químicamente con la arcilla, hacen una combinación de iones libres de uno o de otro y generan la estabilización a partir de esa combinación. El tema era, trabajemos entre 8 y 12. ¿Qué pasa cuando trabajamos entre 8 y 12? ¿Cómo hacíamos para estabilizar con cal? ¿Cuál era la cantidad de cal necesaria? Y después estabilizarlo con cemento. Entonces recurrimos a la prueba de Eddie Grimes, donde ellos hacen una prueba de mezclar el suelo con distintas proporciones de cal. Eddie Grimes dice que si nosotros el suelo lo mezclamos con 2%, 4%, 6% y 8% de cal, después de unos minutos de agitado, de mezclado, con un pH, medimos el pH del suelo, y aquella que nos dé más de 12 ya está, listo. Ese es el valor de cal que hay que agregarle para que lo podamos mezclar con cemento. Hicimos eso y de esa forma determinamos cuál era la cantidad de cal y de cemento que habría que agregarle al suelo para poder fabricar. O sea, teníamos los análisis del suelo, teníamos las presiones de compactación y tenemos ya definido cuáles eran los aglomerantes a utilizar. Hicimos los ensayos, las prensas. Aquí en el laboratorio hemos ideado una pequeña prensa, para ensayar probetas comprimidas, que es esa que está ahí. Es una prensa hidráulica que tiene un cilindro en donde se le aplica la presión que nosotros queramos, controlada por el manómetro, se le da la compresión dentro del tubo, se la saca la probeta, como si fuera la misma digamos, forma de hacer el bloque, se saca la probeta y después se la deja a ensayar. Y posteriormente se le ensaya la probeta. Una vez que tenemos los datos, ya podemos procedemos a hacer los bloques. Bien, para no aburrirlos, estos son los datos que obtuvimos. Con los distintos tipos de suelos, ¿sí? Con el A, así, con aquellos que eran poco plásticos, más o menos, y muy plásticos. Determinamos la cantidad de tierra, de cemento y de cal para cada situación y después trabajamos con distintas humedades de compactación. Para tomar la humedad óptima, nosotros hicimos un trabajo en donde nos daba que la humedad óptima de compactación, si bien no todas la hacemos con productos modificados, en realidad no es aplicable a nosotros. La humedad de compactación varía con la presión de compresión que se da a ese suelo. Varía bastante. Entonces, siempre los valores del producto modificado están hechos por la ingeniería vial. No están hechas para las prensas que tenemos, y menos las actuales, que tienen alto valor de compresión. Cuando a un suelo le estamos agregando mayor energía de compactación, lógicamente podremos variar los contenidos de humedad. Y eso es lo que quedó demostrado en los trabajos que hicimos, donde veíamos que a medida que aumentábamos la presión de compresión, de compactación, disminuía el valor de humedad óptima en el suelo. Bien. El resultado de eso fue que era posible determinar que todas las probetas alcanzaban resistencias adecuadas. ¿Cuál era la resistencia que buscamos? La que fijaban las normas también. ¿Cuál fijan las normas argentinas? Que ningún mampuesto debe tener menos de 5 megapascales. El INPRE-SINSOC, es decir, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, junto con los SINSOC, establecieron que ningún mampuesto debe tener menos de 5 megapascales de resistencia para ser utilizado como mampuesto en mampostería. Bueno, buscamos de cumplir con esa normativa también y logramos que prácticamente todas las muestras, especialmente las fabricadas con presión industrial y que tienen más presión, lo alcanzaban. Las otras, las manuales, a partir de ciertas dosificaciones era posible alcanzarlo. ¿Cuáles son las conclusiones que llegamos con el trabajo? Que era posible utilizar esa cantidad grande de suelo que se sacaba de las excavaciones para poder fabricar BTC, en primer lugar. Y no solamente a escala humana, sino también a escala industrial. Por otro lado, decíamos que el sistema constructivo que estábamos proponiendo, junto con estos bloques, daba lugar a poder utilizar otra forma de técnica constructiva que no sea solamente el utilizarlo con BTC unidos con mezcla, sino también puede ser apropiable para BTC articulado.
con mezclas muy finas o con mezclas muy finas del alrededor de medio centímetro, que es lo que hablaba el ingeniero el otro día. Y por último, un análisis que realmente derivado de esto, que era muy interesante. De una excavación de una propiedad de 10 metros de frente por 30 metros de fondo y 4 metros de profundidad, se podrían fabricar 140.000 unidades de BTC de 18 por 36. 140.000 unidades de bloques alcanzaban para poder levantar las mamposterías de 40 viviendas, más o menos de 100 metros cuadrados, por cada edificio, por cada excavación de suelo que se hacía de un edificio. Si multiplicamos por la cantidad de edificios que vimos que se hicieron en la ciudad, hubiera alcanzado para hacer, en este término que hablábamos de 7, 8, 10 años, hubiéramos pasado tranquilamente las 1000 viviendas que pues, se podrían haber construido con ese suelo tirado y amontonado a la orilla del río, de la avenida. O sea, creo que la importancia del trabajo fue demostrar que ese suelo era perfectamente identificable, era caracterizable, había forma de poder determinar cómo mezclarlo, con qué presiones y poder fabricar bloques de suelo cemento. ¿Sí? Bueno, perdón, aburrirlo. Ahora me toca la otra parte. ¿Preguntas? Quédate ahí, yo les voy a dar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Nos vamos a comer. ¿Qué hay en el menú? De todo modo, Ustedes decían que las tierras tenían basura, escombro. ¿Cómo hacen para separarlo? bueno, cuando se hace la demolición de la vivienda para construir edificios nuevos, primero veíamos que pasaba lo siguiente. Todo lo reutilizable se lo llevaba al que hacía la demolición, que son los corralones de venta de usados. Lo que no servía era escombro, se lo llevaba. Cuando se producía la demolición total de la propiedad, quedaba una capa de suelo, que quedaban todos los contrapisos, las veredas, los mosaicos de la casa. Cuando las máquinas sacaban esa primera tanda de suelo, que era más o menos 1 metro de profundidad, después era todo tierra pura. No había ninguna contaminación de nada. Y como esos trabajos no se hacían en el tiempo, se hacían en 24 horas, 48 horas, todo el suelo que salía es prácticamente puro. O sea, no había basura prácticamente orgánica. Sí. ¿Esto quedó en un estudio teórico o se llegaron a utilizar los suelos para...? Hasta acá es un estudio teórico, es decir, un estudio de laboratorio, digamos. Se puede demostrar, ahora está en que las empresas que quieran utilizarlo lo puedan hacer. En Tucumán ya hay 2 empresas que fabrican suelo cemento que tienen ese problema. Justamente en este momento la minería en la provincia tiene un grave problema porque el suelo que utilizan las fábricas de ladrillos cerámicos huecos sacan los suelos del horizonte B, que le llaman ellos, que es el que está por debajo de la capa agrícola. Y las canteras que ellos tienen, que tenían en la zona periférica de la ciudad, están quedando dentro de la zona de la ciudad. Entonces, la extracción de esos suelos se está haciendo cada vez más lejos. ¿Sí? Entonces, a ellos les está costando cada vez más traer ese suelo hacia la capital. Es decir, no es difícil que ese material pueda también ser aprovechado por estas empresas para utilizarlo para la fabricación de ladrillos. Nosotros lo estamos hablando de fabricación de BTC, pero que no sorprenda que mañana estén ellos metidos en el medio utilizando el suelo para fabricar ladrillo hueco. La importancia, creo que el objetivo del estudio era, primero ver el suelo que tenemos acá, esos enormes volúmenes de suelo que sacamos, ¿sirven? ¿Lo podemos identificar? ¿Lo podemos calificar? Sí. Bueno, ya está. Ahora sabemos que es posible utilizar ese suelo. De pronto podemos pensar que ese suelo puede ser acopiado en algún lugar de la municipalidad y que la misma municipalidad se dedique a fabricar bloques de suelo cemento para la venta, o por cooperativa, por sistema, lo que sea, pero ya por lo menos sabemos que es factible. ¿Sí?
Es decir, el estudio posterior que hicimos de eso fue estudiar los LCD, los escombros. Y estudiando los escombros y mezclándolos con suelo cemento, también determinamos que era factible producirlo. Un trabajo que presentamos en La Rioja hace 2 meses más o menos. Pero es factible, o sea, es factible hacerlo. Digamos que ese es el valor de la investigación. Bien. ¿Ustedes lo hacen esa profundidad únicamente factible para los cemento o para cincha, tapiata? Sí, es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que el suelo puede ser utilizado para lo que uno quiera. El suelo está. Y las características del suelo ya están más o menos identificadas, inclusive a nivel de las profundidades. Nosotros hemos descubierto, hemos determinado que en función de las construcciones que hay en Tucumán, el 90% de las construcciones, el 99% de las construcciones de los edificios tienen excavaciones hasta los 6 metros, no siguen hasta abajo. ¿Sí? Una excavación con una fundación de más o menos entre los 4 y 6 metros permite edificios de 15, 16 pisos, que es lo máximo que se puede construir en Tucumán. O sea que estamos más o menos estableciendo que en función de ese tipo de construcciones tenemos ese suelo en esa profundidad. Y en esas profundidades tenemos suelos que poseen un índice de plasticidad a lo sumo de 12, no llegamos tanto a más de 12. Hablamos, por supuesto, en general, ¿no? Los resultados son aproximadamente del 80% parecidos todos. Hay algunos que por ahí se disparan. Sabemos que siempre el suelo es pequeña lente o lentejuela, que le llaman los geólogos de suelos distintos, de distintas características, pero por lo general hemos visto que es así. Bueno, si no hay más preguntas, sí. Bueno, otro chivo. Vamos todavía. Bueno, acá unas compañeras de arquitectura nos pidieron que pasemos un contacto por las mingas que vamos generando en Catamarca sobre construcción. Bueno, si alguien está interesado, la página se llama Somos Tierra y tenemos una construcción que aún no está terminada, entonces, bueno, desde ahí vamos convocando y haciendo eventos.